cómo hablarles a nuestros hijos de homosexualidad, cómo conducir, orientar, acercarse a un hijo que vemos con estas tendencias o estas preferencias homosexuales, cómo abordar este tema en casa. De eso trata nuestro programa el día de hoy, aquí en Mamá en Construcción. Bienvenidas, qué gusto tenerlas en nuestra emisión. Para hablar del tema tenemos al autor de Hablemos de Sexo con los Niños y también de Límites y Berrinches, editorial Vergara. Él es Juan Pablo Arredondo, licenciado en Psicología por la Universidad Intercontinental, es coordinador general de clínicas especializadas en el manejo y atención de niños, adolescentes y adultos, con más de 22 años de experiencia en el trabajo clínico con pacientes de todas las edades. Juan Pablo, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en el programa. Al contrario, es un gusto estar aquí, muchas gracias. ¿Cómo abordamos este tema con los hijos, este tema de la homosexualidad? Primero creo que habría que entender un poco la homosexualidad, es decir, como papás yo siempre lo he dicho, no podemos hablar de algo que no conocemos, sí, porque lo vamos a hacer mal, y esto no lo pongo en el tema de la homosexualidad, lo pongo en cualquier tema. Necesitamos saber primero para poder hablar sobre esto. Y de entrada, bueno, quizá valga la pena mencionar que hay dos corrientes que explican la homosexualidad, ¿no? Una corriente biológica, genética, es decir, que hay unos indicadores genéticos que pueden marcar la homosexualidad o la tendencia homosexual. O sea, se nace. Se puede nacer homosexual. Así es. Y que las investigaciones, bueno, están dirigidas cada día más hacia eso. De hecho, yo pensaría que ahorita están bastante equilibradas las dos teorías. Porque hay quien dice que los homosexuales se hacen, que ¿no? Esa es una teoría más con bien una mamá psicodinámica, que es como muy fuerte, muy dura, muy, dice la mamá, castrante, ¿no? Así es. O que tuvieron un abuso sexual desde pequeño. Bueno, hay un montón de teorías, ¿no? Así es. Quizá la más digamos, como dirigida a esto, entiendo que lo voy a platicar de forma muy simplista, pero bueno, creo que se entiende. Digamos, la tierra fértil generadora, pues, de una tendencia homosexual es una mamá fuerte, una mamá castrante, una mamá de una figura o de una imagen muy fuerte, con un papá muy ausente, con un papá débil. No tiene que no estar, puede ser un papá ausente, puede ser un papá poco presente, o puede ser un papá aún que está, pero que es muy débil. Sí. ¿Y por qué? Esto tiene pues una lógica más o menos clara. Generalmente, incluso hasta de forma antropológica, pues tendemos a identificarnos con los fuertes, con el héroe, con la figura más fortalecida. Y si en este caso es mamá quien tiene ese papel, ese rol de fortaleza, entonces el niño tiende a identificarse con ella. Si yo me identifico con mamá y a mamá le gustan los hombres, pues a mí también me gustan los hombres, ¿no? Entonces es una cuestión de identificación. Ahora, es importante también que entendamos que a lo largo de la vida, de acuerdo a la edad y a la etapa de desarrollo en la que los niños están, se cambia la identificación con un papá o con otro. Sí, es decir, hay momentos que el niño está identificado con la mamá o la niña con el papá en diferentes etapas de desarrollo, y esto es normal. Que yo no sé si Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, en eso tenía un poco de razón con el complejo de Edipo, ¿no? Yo creo que tenía mucha razón. Que en determinada edad, que creo que es de los 2 a los 6 añitos más o menos, el hijo o la hija se identifican con el padre del sexo opuesto. Así es más o menos hasta los 5 o 6 años, pero más o menos desde los 4. O sea, antes es otro tipo de identificación. Acordémonos que a los 2 años es cuando los niños empiezan a diferenciar hombres y mujeres, el hombre que tiene pene y la mujer que no la tiene, que en donde viene, bueno, la angustia de castración y no sé qué, porque bueno, si la niña no tiene, seguramente es porque se lo cortaron y algo malo habrá hecho y esto da poder al hombre, etcétera. Que son teorías, ¿no? Son teorías. Sí. El complejo de Edipo me parece que a más de 100 años de distancia de Freud sigue aplicando sigue teniendo vigencia. Sí. Pero y luego, que si están las niñas enamoradas del papá y los niños enamorados de la mamá, entonces ¿cómo luego pasas a identificarte
ahora sí, los niños con el papá y las niñas con la mamá. Es que ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué transición tiene que pasar? Ese es parte justamente del meollo del asunto. A veces la relación entre mamá y papá, y esto tiene que ver con un poco la sobreprotección, tiene que ver un poco con estas relaciones de dependencia que se dan entre el hijo y la mamá, o la mamá y el hijo, o la hija y el papá. ¿Sí? Estas relaciones a veces son tan fuertes, sobre todo la del niño con la mujer, con la mamá, que a veces no basta una fuerza, ni dos ni tres, sino hasta 4 fuerzas para separarlos. ¿A qué me refiero? Este vínculo es tan fuerte que a veces el niño por alguna razón no se separa porque no quiere, o la mamá no lo suelta y tampoco lo suelta. Entonces, la primera fuerza es la del niño de soltar. Los niños a ciertas edades te dicen, ya mamá, no me hagas, yo me visto, yo me peino, yo me doy de comer. Ya no quiero que me veas cuando me baño, sí, ¿no? Así es, ¿no? Entonces hacen a un lado. Pero si el vínculo es muy estrecho, entonces se van a mantener pegados. Entonces tiene que venir una segunda fuerza, que es la fuerza de mamá de aventar para afuera, ¿sí? Es decir, tú no te me quieres separar, tú eres de faldas, entonces yo te tengo que aventar. Y entonces, por ejemplo, lo metes al equipo de fútbol. Si eres una mamá sola o que el papá sea muy débil, le presentas a una figura masculina más fuerte o qué. Claro, pero simplemente estaríamos hablando de soltar en términos de dependencias, es decir, de hacer más fuerte, de hacer más autónomo, de hacer más independiente. Tú solo. Sí, no te voy a hacer yo, no te voy a cuidar yo, no te voy a sobreproteger yo, no voy a brincar yo ante todos los conflictos que tengas para sacarte del problema. Te tengo que soltar, te tengo que dejar que hagas. A veces esta relación es tan directa y tan estrecha que mamá tampoco suelta, y entonces tiene que haber una tercera fuerza, que es la fuerza de papá, de jalar y sacar al niño. Me lo jalo, ¿sí? A mis actividades, a mis gustos, a mis actividades, a los roles masculinos, pero ahí es justamente si hay una carencia de papá, si hay poco papá, si hay un papá muy débil, probablemente esa fuerza nunca se va a soltar. Nunca se va a soltar. Y entonces no hay quien lo saque de ahí. Vamos con la cuarta fuerza, ¿te parece bien? A veces es la del terapeuta que tiene que separar a mamá y a papá. Después del corte regresamos para seguir hablando sobre los niños y la homosexualidad con Juan Pablo Arredondo aquí en Mamá en Construcción.